Hola, bienvenidos a nuestro canal Palabras que Edifican. Mi nombre es Nilson Fernando y soy el esposo de Lorena, quien les ha estado compartiendo la palabra del Señor. Hoy quiero compartirles un mensaje que espero que sea de mucha bendición para sus vidas. Quiero invitarles que vayamos a la segunda carta de Pedro, al capítulo 3, versículo 9, que dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La idea sería observar un poco el versículo, de qué es lo que en realidad nos está diciendo el apóstol Pedro. Si miramos el inicio, dice el apóstol Pedro: el Señor no retarda su promesa. ¿De qué clase de promesa está hablando el apóstol Pedro? Para entender, debemos recordar un poco la historia bíblica, cuando dice que Jesús vino a la tierra, murió y resucitó, y luego subió a los cielos. Pero antes de él irse, prometió a todos los que creyeron en él, a los que lo recibieron en su corazón como el único salvador de sus vidas y comenzaron a obedecer su palabra, él prometió que volvería por nosotros. De esa promesa es la que está hablando el apóstol Pedro, y él dice: no es que el Señor Jesucristo se haya olvidado o que la tenga por tardanza, como algunos piensan. Dice, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezcamos. La palabra perezca tiene que ver con perder nuestra alma. Está hablando de que si no nos arrepentimos de corazón, vamos a perder nuestra alma, vamos a perecer, vamos a morir eternamente y vamos a ir a un lugar donde no quisiéramos ir ninguno de nosotros. Por eso él dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De este versículo he titulado el tema que quiero compartirles en este día: Dios espera que todos procedamos al arrepentimiento. ¿De qué clase de arrepentimiento es que Dios quiere que nosotros procedamos? Tenemos que reconocer que como seres humanos, hoy cada uno hemos tomado nuestro propio camino. Hemos empezado a hacer cosas que no están que no está Dios de acuerdo con ellas, tanto en lo físico como en lo espiritual. Por eso el Señor nos está llamando, o Él está esperando pacientemente que nosotros procedamos a ese arrepentimiento. Pero para que haya un verdadero arrepentimiento, tenemos que reconocer nosotros en qué condición estamos. Tenemos que entender que el arrepentimiento que Dios espera debe ser algo genuino, algo verdadero, del corazón, que no sean solamente palabras, porque las palabras Dios las conoce y a Él no lo podemos engañar. Ese arrepentimiento debe ser voluntario. Por eso Él dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es proceder? Es una acción voluntaria que debe haber en cada uno de nosotros. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿a través de qué o cómo es que nosotros debemos arrepentirnos? Porque hay muchas personas que de pronto quieren arrepentirse, quieren apartarse del pecado, pero no saben cómo. Dios, a través de 3 opciones, quiere que procedamos al arrepentimiento. Quiero que miremos la primera opción. Esa primera opción es a través de la Biblia. La Biblia está disponible física y virtual en la actualidad. Hoy usted puede obtenerla, comprarla físicamente, o puede usted descargarla de un internet para que usted pueda leer la Biblia. Si usted no puede leer o ya no mira,
También encontramos en internet la Biblia audible o oral. Entonces no hay excusa para que nosotros podamos conocer a Dios, podamos leer la Biblia, por la cual procedemos o podemos proceder al arrepentimiento. No, la Biblia hoy no está prohibida como hace muchos años, que no se podía leerla, que solamente la leerían los líderes religiosos. Hoy está al alcance de nuestras manos y no hay excusa para que nosotros no la podamos leer y conozcamos el verdadero camino al arrepentimiento y de allí a la salvación de nuestras almas. Debemos tener muy claro que la Biblia es el manual de la vida eterna. Sería ilógico que nosotros quisiéramos ir o heredar la vida eterna cuando ni siquiera conocemos el camino. Yo quiero invitarlos a que leamos un versículo que está en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, que nos deja bien claro que la Escritura tiene un objetivo y es que el ser humano conozca el camino a la vida eterna. Mire lo que dice segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Podemos enumerarles. La primera dice que es inspirada por Dios. Hay mucha gente que dice que la Biblia la escribieron hombres y que le colocaron lo que quisieron. Pero nosotros debemos entender y reconocer que la misma palabra nos está diciendo que toda la Escritura fue inspirada por Dios. ¿Qué significa que fue inspirada? Significa en el contexto bíblico que el Espíritu Santo sopló a los oídos de los escritores, que Dios eligió para que para dejarnos la palabra. Entonces, inspirar significa soplar. El Espíritu Santo era el que le soplaba a los oídos de las personas que estaban escribiendo la Biblia. Entonces no podemos decir que la Biblia es un libro más o que no es la palabra de Dios. Aquí no lo está afirmando y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dice que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si la Biblia es ese manual para yo heredar la vida eterna, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo más lógico es que debo leerla, debo conocerla. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de la Biblia. Hay mucha gente que dice, yo quiero conocer a Dios, pero si uno les dice, lean la Biblia, no lo quieren hacer. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Debemos tener en cuenta que nosotros hoy tenemos la oportunidad de hacerlo y no era como en los tiempos de antes que contaban nuestros padres que no permitían leer la Biblia. Solamente la tenían los líderes religiosos, pero gracias a Dios hoy nosotros podemos hacerlo y podemos conocer cuál es el verdadero camino al arrepentimiento y a la vida eterna. Entonces, la primera opción que Dios me da para yo poder proceder al arrepentimiento es la Biblia. La segunda opción que Dios nos da es los predicadores. Hoy hay mucha gente predicando el Evangelio y muchos son menospreciados, otros son bien recibidos,
pero la mayoría de las personas no quieren atender el llamado de Dios a través de sus predicadores. Si vamos a Lucas capítulo 16, versículo 29 al 31, encontramos una historia que es muy conocida, y es la historia del rico y Lázaro. Dice que el rico, él por estar en sus banquetes, en sus cosas materiales, no se acordó de Dios. Y dice que cuando murió, él fue al lugar de tormento, a la muerte eterna. Pero dice que él desde allá clamaba a su padre Abraham y le dijo lo siguiente, miremos el versículo 27, Lucas capítulo 16, versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de entre los muertos. Es muy interesante estos versículos. ¿Por qué? Porque está haciendo mención de que Dios dejó a los profetas, a los predicadores, para que nos guiaran al arrepentimiento y a conocer el verdadero camino a la salvación. Pero este hombre insistía, dice que él, déjeme ir, para yo ir y explicarles o enseñarles a mi familia, para que ellos no vengan a este lugar. Pero Dios le dijo, así vaya uno de entre los muertos, ellos no se arrepentirán. Porque para eso tienen a los profetas, para eso tienen la Biblia, para que ellos puedan arrepentirse. Entonces debemos tener claro que Dios ha preparado hombres en este tiempo para enseñarnos la palabra, para dirigirnos por ese camino, el cual está escrito en la Biblia. Ahora debemos tener en cuenta que no todos los predicadores son de Dios. Y usted puede decir, bueno, ¿cómo así? Conociendo, nosotros que ya conocemos la palabra del Señor, Dios nos enseña que hay muchos que andan engañando a las personas, unos por dinero, otros por posesiones, otros porque quieren dominar a los demás, otros no les interesa la salvación de las personas, pero no todos son predicadores de Dios. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo sabemos quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios? Entonces yo quiero invitarles a que vayamos a la palabra, que en ella nos enseña quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra, porque allí encontramos cualquier clase de respuesta a nuestras vidas. Mire lo que dice la segunda carta de Juan, versículo 8 al 9, vamos a leer. Vamos a leer hasta el 10, dice así, mirad por vosotros mismos, dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Miren bien lo que dice el 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, éste tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido,
porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Estos versículos nos dejan bien claro que quiénes son los verdaderos predicadores de Dios, los que Dios ha enviado a sus vidas o enviará a nuestras vidas. Dice que el que no predica a Cristo, o sea, a Jesucristo, al Hijo de Dios, dice que no tiene a Dios. ¿Por qué dice esto el escritor? Porque mire, hoy el único medio por el cual podemos ir a Dios nuestro Padre es Jesucristo. Dice la Biblia que solo Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso lo dice 2 de Timoteo 2:5, que no lo vamos a leer, pero está escrito ahí. Cristo es el único medio. Dice que el que tiene a Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos predicadores del Evangelio? Todos aquellos que a ustedes le prediquen que Jesucristo murió, resucitó y está en los cielos, y que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, ese predicador es de Dios. Pero si no le predica de Jesucristo, entonces nosotros tenemos que poner cuidado. ¿Por qué? Porque dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque el único que puede darnos salvación hoy a nosotros es Jesucristo. El único que puede perdonar nuestros pecados se llama Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es sencilla. ¿Quién dio la vida por nosotros? ¿Quién fue el que murió en la cruz? ¿Quién fue el que derramó toda su sangre por la humanidad? Fue Jesucristo. Por eso solo Él tiene hoy el perdón de nuestros pecados. Solo Él puede ayudarnos a arrepentirnos. Solo Él puede darnos salvación. Si a su casa llega alguien, o si usted ya está creyendo en lo siguiente, que son las otras opciones que hoy los hombres están presentando de salvación a las personas, entonces usted tiene que renunciar a esa creencia, o usted tiene que no recibir a estas personas. ¿A qué me refiero? Si a usted llega un predicador y le dice que para recibir el favor de Dios debe hacer sacrificios, ya sea de dinero o ya sea de físicos o cualquier otra cosa, ese no es de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya hizo el sacrificio y dice que ese es suficiente para que usted, yo, seamos salvos. Entonces, si alguien le dice a usted que debe hacer sacrificios para recibir el favor de Dios, ese no es de Dios, ese no tiene al Hijo y tampoco tiene al Padre. Pero también hay otros que les han enseñado o les enseñan a ustedes que hay otros medios para ir a Dios. Por ejemplo, las imágenes, los ídolos o los santos, como le llaman hoy muchas personas. Hoy la mayoría de las personas, cada uno tiene su propio santo, su propia virgen o su propio Jesús para acercarse a Dios. Según la palabra, yo quiero invitarlos a Éxodo 23:5. Como les decía al comienzo, la palabra de Dios, en la palabra de Dios está la respuesta a cualquier clase de pregunta o de inquietud que haya en nuestras vidas acerca de cualquier tema. Yo quiero invitarles a que leamos unos versículos que están en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 3, vamos a leer hasta el 5. Mire lo que dice acerca de las imágenes, de los santos o
o de la idolatría que hoy la gente enseña o que está creyendo. Mire lo que dice. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Mire lo que dice el 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es interesante y muy valioso este versículo, que ojalá lo puedan volver a leer y podamos creer lo que dice la Biblia. Nos está diciendo muy clarito, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. No te inclinarás a ellos, no te harás imágenes de nada de lo que hay arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, dice. O sea, no está permitido, no se puede, eso va en contra de Dios. El que hoy cree en imágenes, el que hoy es una persona devota de X santo, qué sé yo, o de tantas Marías que hoy la gente tiene, o sea, está en contra de la voluntad de Dios. Porque Él está diciendo, no te harás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ninguna imagen. Entonces, o sea, Dios nos está dejando muy claro, si alguno a usted le enseñó esto, si alguien va a enseñarle esto a usted, ese no es de Dios. Porque Dios dice que Él es celoso y dice que el que hace eso está aborreciendo al mismo Dios. ¿Por qué? Porque para eso Dios dejó a Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie más puede ir al Padre, nadie más puede guiarnos al Padre sino Jesucristo. Que eso nos quede claro a través de la misma palabra. Entonces hemos mirado ya dos opciones de tres que Dios nos da para que nosotros procedamos al arrepentimiento. La primera que miramos fue la Biblia, la segunda los predicadores y la última es a través de las circunstancias complejas. Como el mismo título dice, complejo, no es fácil entender y aceptar que Dios permita circunstancias complejas en nuestras vidas con el fin de que nosotros nos arrepintamos. Debemos entender que nuestros pensamientos, o sea, están muy abajo de los pensamientos de Dios. Debemos también entender que Dios no es el que crea las circunstancias complejas en nuestras vidas. Debemos reconocer que las circunstancias que vienen y que no podemos manejar en nuestras vidas son creadas por nuestras mismas acciones. Esas acciones desenfrenadas, las cuales hemos estado practicando en este mundo, que a nosotros nos parecen bien, pero que si nos reflejamos en la palabra del Señor, no son buenas. Yo quiero invitarle a que miremos un versículo en la palabra que está en Santiago, capítulo 1, versículo 17, y nos confirma que de Dios no viene nada malo. Y lo que dice Santiago 1, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este versículo nos deja claro que de Dios no proviene nada malo, que Él a veces permite que nos suceda, como dije al comienzo, que son circunstancias que vienen de nuestras mismas acciones. Dios las permite
con el fin de que nosotros vayamos a Él. Cuando un ser humano ya no sabe qué hacer, sabe que se sale de sus manos la situación, ¿qué es lo último que hace? Lo último es buscar a Dios. Pero cuando busquemos a Dios, lo busquemos bien, a través de la Biblia, a través de esos buenos predicadores de la palabra. Que las circunstancias que Dios permita en nuestras vidas es con el fin de que nosotros terminemos acercándonos a Él. La pregunta que podemos hacernos es: ¿qué clase de circunstancias estamos viviendo hoy? Porque todos somos diferentes. Unos podemos estar enfrentando una circunstancia de enfermedad, un cáncer, cualquier clase de enfermedad mortal. Podemos estar enfrentando una circunstancia financiera, desempleo. También podemos estar enfrentando un divorcio que también puede desestabilizar a una persona. También podemos estar viviendo una circunstancia legal, algún delito, alguna situación que nos llevó a algo penal por las acciones de nosotros mismos. También podemos estar enfrentando un problema de drogas. Eso hoy en día es muy común, hay muchas personas perdidas en las drogas. Y también podemos estar enfrentando una circunstancia de muerte, un familiar, una esposa, el esposo, un hijo, un tío. La muerte es un acontecimiento que es el más doloroso que puede soportar una persona, y eso lo puede sacar del contexto de la vida. Entonces, cualquier circunstancia que Dios permita que nos suceda por nuestras malas acciones, Dios lo hace con un solo fin: que nosotros, esa circunstancia, nos lleve a buscar de Él, a buscar de su palabra, a que busquemos un arrepentimiento y reconozcamos que nuestra condición no es correcta. Aunque Dios permita circunstancias complejas en nuestras vidas, no quiere decir que Dios nos haya abandonado, porque la mayoría de las personas pensamos que Dios nos ha abandonado. Dios no abandona a nadie. Dios está ahí trabajando de una forma u otra con el fin de que nosotros vayamos o procedamos al arrepentimiento. Todo lo contrario, como no nos arrepentimos a través de su palabra, a través de sus predicadores, Dios entonces tiene que permitir. Lo obligamos nosotros a que Él permita que sucedan situaciones difíciles en nuestras vidas. Por eso las circunstancias al final no es algo malo. Al final nos quieren hacer es bien a nosotros. El final que Dios quiere que las circunstancias complejas nos den es que sean como un camino que nos conduzca a Él y nos arrepintamos y nos apartemos de nuestros malos caminos. Ya para concluir, debo decir que Dios espera pacientemente que todos procedamos al arrepentimiento. Dios quiere que todos nos arrepintamos, porque es la única forma de que no perezcamos y vayamos a una muerte eterna. A través de su palabra, que ya lo aprendimos, es una opción que Dios nos da. La otra opción que Dios nos da es a través de sus predicadores. Y la tercera y última opción que Dios no quisiera usar, pero que nosotros lo obligamos, es las circunstancias complejas. Por eso, si usted hoy se pregunta por qué está sucediendo lo que me está sucediendo, la respuesta es sencilla. Dios lo permite con el fin
de que usted se arrepienta, se aparte y empiece a buscar a Dios de corazón. Si no lo hacemos, nos queda una última opción, y es la que Dios no quiere, y es la que nosotros debemos tener muy clara. La cuarta opción es, ya no la ganamos si nosotros seguimos haciendo lo que a nosotros nos parezca aquí en la tierra. Si nosotros seguimos ignorando la palabra, los predicadores y aún las circunstancias difíciles, ya la cuarta opción es la muerte eterna. Quiero que terminemos leyendo el primer versículo que empezamos, que es Pedro, pero quiero que lo leamos desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Mire lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hasta ahí. Mira lo que dice. Si todo esto va a suceder, ¿cómo nosotros no nos vamos a arrepentir? ¿Cómo no vamos a escuchar el llamado de Dios? ¿Cómo vamos a menospreciar lo que Jesús hizo por nosotros? La salvación ya está comprada a precio de sangre, dice la palabra. La sangre que Cristo derramó en la cruz fue con un solo propósito. Dice que limpiarnos del pecado, justificarnos delante del Padre y darnos la salvación. Entonces, ¿hoy en quién está que nosotros seamos salvos? En nosotros mismos. Ya no está en Dios, Dios ya lo hizo todo y aún está haciendo más. ¿Qué está haciendo? Dice que está esperando pacientemente que nosotros procedamos al arrepentimiento. Que mi Señor Jesucristo les bendiga rica y abundantemente, con gracia y sabiduría. Hasta una próxima ocasión.